Bienvenido familia a su canal Camino al Hogar, y en esta vez vamos a continuar con este nuevo segmento de entrevistas, y una vez más vamos a continuar ahora con nuestro hermano Wandy de los Santos. Como ustedes sabrán, en la entrevista anterior estuvimos hablando acerca de su infancia, de las vivencias que tuvo y todo eso. En esta ocasión vamos a ver cómo fue ahora su transacción, porque recuerden que él entró a la iglesia, duró unos 4 años dentro de la iglesia, se salió de la iglesia y ahora vamos a ver de qué manera él regresó a la iglesia adventista del séptimo día y cómo está su vida en la actualidad. Así que sin más preámbulo, vamos con nuestro hermano Wandy de los Santos. Wandy, bienvenido, brother, una vez más. Bienvenido una vez más aquí, tu canal Camino al Hogar. Bienvenido, y en el nombre de Jesús vamos a continuar, ¿verdad?, con nuestra entrevista, la segunda parte, y ver ahora cómo fue la transacción de tu vida de la iglesia, qué fue lo que sucedió, y nuevamente a cómo llegaste nuevamente a la iglesia y cómo está tu vida en la actualidad. Adelante, hermano mío. Sí, buenas tardes, buenas noches, buenos días, en diferentes horarios diferidos nuevamente. Un saludo para toda esa audiencia. Muchas gracias nuevamente por la invitación que me haces a tu programa Camino hacia el Hogar. Un honor estar por aquí, poder compartir la experiencia que estoy viviendo, lo que sucedió, y con todos los amigos que nos ven. Excelente. Antes de iniciar, vamos una vez más a orar para que Dios entonces continúe dirigiendo esta nueva parte. Oramos. Padre querido, te damos las gracias por la oportunidad de una vez más sacar este momento para grabar esta última parte de esta entrevista. Rogar, Padre, que esta historia continúe impactando a más personas y que podamos, Señor, seguir aprendiendo de las grandes maravillas que tú haces en los seres humanos. Bendícenos y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Wandy. Anteriormente habíamos quedado en que duraste unos 4 años dentro de la iglesia y luego sucedió una desgracia, ¿verdad? Claro. Luego sucedió una desgracia. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Bien, sucede que después, en ese tiempo, yo conocí a una chica, una muchacha cristiana. Nos enamoramos. Entonces, estábamos los dos dentro de la iglesia, nos conocimos en un concierto, ambos fuimos a cantar en la iglesia Bateyuno. Esa muchacha canta muy bien. Me capturó esa voz que ella tiene, que Dios la siga usando. Pues resulta que nos metimos en amores y empezamos una relación. Entonces eso fue ya en el año 2008. Y en el 2010, a finales ya, cuando ella cumplió, yo soy 2 años mayor que ella, esperamos que cumpliera la mayoría de edad, y me la robé, me la llevé de manera mundana. Ok. Yo era un líder en la iglesia. Unión libre. Por ende, bueno, prácticamente ni unión libre, porque no había un documento ni siquiera que pudiera como no sé, como avalar eso, sino que fue de una forma muy mundana. Ok, perdón. Dice, te la robaste, ¿verdad? Para aclarar esa partecita ahí. Me la llevé por la ventana. Ok, los papás no lo sabían, no lo sabían los padres de ella. No, la madre no lo sabía. Entonces, aparte de eso, éramos 2 muchachos jóvenes, y aparte de que como quiera teníamos amores públicos. Ok. No había necesidad de hacerlo. Ella tenía 18 y tú tenías 20 entonces, en ese entonces. Ella tenía 20 en el 2000, ya entrando el 2000, finales de 2011, entrando de 2011 ya a final de 2010.
ahí llegó la caída. Entonces, cuando cometimos ese pecado, la iglesia no nos buscó. No, algunos hermanos se acercaron y otros hermanos que le daban gracias a Dios por donde Dios me había sacado y de donde Él me había traído. Ahora eran esos mismos hermanos los que estaban señalando mi caída y martillando. Es terrible. Pero ¿qué resulta? Que nosotros sabíamos que habíamos pecado, pero ninguno de los dos queríamos apartarnos de la iglesia, ninguno de los dos queríamos salir, porque queríamos seguir sirviendo a Dios hasta que por lo menos pudiéramos resolver esta situación, o sea, de casarnos. Aparte de eso, ella todavía no tenía documentos, no tenía papeles, o sea que había que agotar un proceso para que ella pudiera adquirir los papeles. Bueno, pues resulta que en lo que iba ese proceso, Dios proveyó. Luego salí con ella, me fui a vivir para Constanza, pero nosotros seguíamos asistiendo a la iglesia, pero nosotros no queríamos salir de la iglesia. Cuando se conoció el caso allá en Constanza, en la iglesia de Constanza, hubieron algunos hermanos que querían ayudarnos en el entonces, pero no podían, pero lo que podían no querían. Entonces llegó un pastor, me voy a reservar el nombre. Llegó un pastor y me dijo: mira, Wandy, nosotros sabemos ya la situación por la que usted está pasando, no pueden tener participación en la iglesia, porque éramos miembros activos de la iglesia, activo. Y no queremos que ustedes se nos vayan a enfriar y se nos vayan al mundo. Lo que vamos a hacer es que en las campañas evangelísticas que se hagan por fuera y en sociedades de jóvenes, entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar participación a ustedes para que no se enfríen hasta que podamos resolver la situación de ustedes. Y yo le dije: bueno, perfecto, feliz, por mí está bien. Además, no era mi intención que salir de la iglesia, nosotros lo que queríamos era seguir. Bueno, pues Dios también ahí metió su mano. Aunque el hombre te acusa, el hombre te juzga, el hombre te condena, Dios no deja para siempre caído al mundo. Dios siempre busca a sus hijos sin importar los pecados que nosotros cometamos. Dios aborrece el pecado, pero Dios sigue amándote como su criatura. Así es. Yo no comprendía eso, no comprendíamos eso. Bueno, pues a pasar el tiempo, el pastor nos había dado participación en algunas campañas que se habían hecho al aire libre y donde habíamos cantado ya. Y para una sociedad de jóvenes en la iglesia de allá de Constanza, el pastor me acercó a mi esposa y a mí, y el anciano de la iglesia de allá de Constanza, y nos dijeron: hermanos, miren, nosotros queremos que ustedes nos den un concierto para la sociedad de jóvenes del fin de semana. Ellos se acercaron a nosotros y nosotros felices y contentos dijimos: claro que sí. Entonces mi esposa y yo empezamos a ensayar. Ya para ese entonces ya ella quedó embarazada, ya estaba embarazada de nuestra primera hija, y empezamos a ensayar la semana entera, a prepararnos y eso. Pues yo no tenía trabajo y el anciano de la iglesia estaba haciendo una construcción y me puso a trabajar con él. Y le agradezco mucho que me diera la oportunidad sin trabajo en ese tiempo. Aunque me explotó, pero gracias por darme la oportunidad. Y empecé a trabajar con él y nos veíamos todos los días. Todos los días. El pastor pasaba por el frente de nuestra casa todos los días porque el pastor vivía, para llegar a su casa tenía que pasar por el frente de nosotros. Ok. Bueno, pues llega el viernes, nosotros contentos, felices, llenos de algarabía, porque íbamos a adorar a Dios a pesar de las circunstancias por las que estábamos pasando y reconociendo que estábamos en pecado, y nosotros íbamos a cantar desde debajo del púlpito, no íbamos a subir, era una sociedad de jóvenes. Pues el hermano me dice ya cuando estamos, mira, había una hermana que iba a cantar delante de nosotros y
me dijo, cuando ella termine, entonces ustedes Ahí arrancan ustedes. van a cantar 4 canciones. Nosotros ensayamos. ¿Qué sucede? Que después que terminó la hermana de cantar, que nosotros agarramos, yo agarré el micrófono y nos paramos. Buenas noches, feliz sábado, ¿cómo están todos? Bendiciones, ¿cómo se siente? Óyeme, la iglesia estaba más llena esa noche que todos los días. No cabía gente dentro de la iglesia. Óyeme, en los pasillos afuera había un callejoncito, que para entrar a la iglesia había un callejoncito, y el callejoncito estaba lleno de gente que no cabían dentro de la iglesia. Y cuando agarro el micrófono, que doy la buena noche, feliz sábado, el pastor viene desde afuera, entra a medio del pasillo, caminando, y viene y me agarra el micrófono y me lo quita. Y le pregunta a la congregación, donde la mayoría de gente que estaba ahí eran visitas. La iglesia estaba llena de visitas porque en la iglesia no tenía tantos miembros. Y le pregunta a la congregación, ¿quiénes aquí tienen manuales de iglesia? Y mi esposa y yo nos miramos así, como que dice, ¿qué pasó? Ellos no pueden cantar. Nos avergonzaron ahí delante de la congregación y delante de todo el mundo. Tremendo. Una humillación, pero nosotros no nos salimos. Nos quedamos ahí y nos sentamos nuevamente. Y mi esposa no levantó la cabeza en la noche entera. Y yo le decía, no, tranquila, que estas son cosas que tienen que pasar. Y nosotros estábamos orando mucho, estábamos contentos, teníamos el gozo de poder adorar a Dios y que nos dieran la oportunidad, sabiendo la condición en la que estábamos. Entonces yo le dije a ella, no nos vamos a ir, vamos a esperar que termine la programación, y después que terminemos, hablamos con el pastor y le preguntamos qué sucedió. Entonces cuando termina la programación, allá viene el pastor y el anciano, muerto de risa. Y me dijeron allá, no, pero fue un favor que nosotros le hicimos a ustedes, porque ustedes los que están en mal delante de la presencia de Dios. Ustedes no pueden cantar. Y yo le pregunto al pastor, le digo, pastor, ¿qué fue lo que pasó? Porque en primer lugar nosotros no pedimos participación. Nosotros, en segundo lugar, sabemos nuestra condición y sabemos que no podemos participar. Sin embargo, usted fue quien se nos acercó y nos dijo que en sociedades jóvenes y en campaña podíamos cantar. Y nos pidió que nosotros diéramos este concierto hoy a nosotros. Y usted pasa por el frente de nuestra casa todos los días. Y yo estoy trabajando con el anciano todos los días, todos los días. Todavía ahorita, antes de nosotros subir, ustedes no podían decir que el manual había sido modificado o cualquier cosa y no hacernos eso. No, porque yo no sabía que... Digo yo, claro, porque usted se está riendo. Usted lo sabía. Era un pastor nuevo, de poca experiencia, en ese entonces estaba empezando. Yo le dije, mire, en el rebaño del Señor hay muchos pastores y hay muchos asalariados. El pastor da la vida por sus ovejas, pero al asalariado no le importan las ovejas. El lobo viene y la deja que el lobo se la lleve. Entonces usted tiene que darse cuenta de qué grupo que usted es. Si usted es pastor del rebaño del Señor, o si usted es un asalariado. Porque lo más sabio que usted podía hacer era ya o decirnos antes, si no había intención dañina, de que no se podía, o ya porque la congregación sabía nuestra condición. Y había otro hermano que estaba en una condición igual que nosotros y participaba en la iglesia. Y además las visitas que fueron a vernos esa noche no sabían tampoco nada de eso. Lo ideal yo entiendo yo, cuando viene a ver yo estoy equivocado a lo mejor, era ya dejar que pasara la programación, ya que no nos pudieron avisar durante la semana o que no nos avisaron antes de que pasara la cosa, dejar que pasara eso y luego llamarnos y decir, miren, no pueden seguir participando porque el manual fue modificado por X o por Y, por cualquier cosa. Y yo le dije al pastor, nosotros no vamos a dejar de venir a la iglesia, ni vamos a salirnos de la iglesia por esta cosa, porque nosotros sabemos en quién hemos creído y quién nos ha llamado. Pero órenle a Dios que el Señor lo perdone por esto que ustedes hicieron.
Y si este es el precio por el pecado que nosotros cometimos, pues lo merecemos y más de ahí merecemos. Pero yo creo que ustedes no son nadie para juzgarnos ni cobrarnos. A partir de ese momento empezó una persecución dentro de la iglesia para Wandy de los Santos. Empezaron a decir, fui a Jarabacoa después de eso, allá hubiesen dado un informe de mí, como que yo hubiese matado a alguien, un viaje de cosas, que yo andaba huyendo cuando yo no estaba huyendo. Y si hubiesen dicho un sinnúmero de cosas de la mano de ese mismo pastor que había dado esa comunicación, porque luego otro pastor que estaba en Jarabacoa, amigo mío, me dijo que eso fue lo que pasó. Y Dios sabe que no miento. Entonces, nosotros seguíamos asistiendo a la iglesia, pero ya eso estaba sembrado aquí en el corazón. Y por más que queríamos y veíamos cómo nos miraban de manera despectiva, y cómo nos miraban de una forma rechazada. Óyeme, pero fui yo que pequé, yo estoy sufriendo una consecuencia. El que tiene que resolver su vida con Dios soy yo, pero tú y yo seguimos siendo hermanos. ¿Por qué tratarme así? Claro. Bueno, pues al fin y al cabo me vi sin trabajo, otra vez, una mujer embarazada, sin empleo por falta de oportunidades. Recuerda que la semana pasada te había comentado de que en Constanza no le dan oportunidad mayormente casi a los nativos de allá. Los jóvenes de Constanza, que hay muchos jóvenes preparados y capacitados, tienen que salir de Constanza para poder desarrollarse en otro lugar, porque allá le dan la oportunidad a los extranjeros, no le dan oportunidad a los dominicanos. Y allá las parcelas tú las vas a encontrar llenas de extranjeros, las tiendas, las traperas, en todos los lugares. Muy poca oportunidad para los jóvenes de Constanza. Y los empleados que tienen allá, que son dominicanos, es posible que no sean ni siquiera de Constanza. Bueno, pues ¿qué sucede? Me vi en una cuerda floja con la esposa embarazada. Gracias al Señor no estaba pagando casa, porque unos hermanos que habían salido a vivir para Santo Domingo nos prestaron la casa para que se la cuidaran. Y nos mudamos cerca de la iglesia. Pero ya la cizaña estaba sembrada. Yo salía para la parcela, echaba un día, a veces no encontraba, para sostener a mi esposa, para que no le faltara nada a la niña que venía a una barriga. Y entonces los amiguitos de la antigüedad diciéndome, oye, mi hermanito, pero con el potencial que tú tienes, tú no tienes que estar cogiendo lucha, ni estar echando de una parcela, vamos a vender droga. Vamos para la calle, vamos a romper, porque tú tienes bujía para hacer de todo, vamos a meter mano. Y yo ya que estaba flagelado y con el trato que me estaban dando en la iglesia, en la indiferencia, tomé la decisión de salirme de la iglesia. Yo no puedo vivir un cristianismo así. Perseguido adentro, desechado adentro, y con toda la necesidad del mundo, en vez de apoyo, lo que encuentro es rechazo. Y salí para la calle nuevamente y me puse a atracar. Empecé a vender droga. Empecé a hacer un sinnúmero de cosas malas que no me siento orgulloso. Empezó otra vez a llegar el nombre mío a la policía. Ya hacía más de 4 años que no sonaba el nombre mío. Ya nadie se acordaba de mí. Y lo que se acordaban era de lo que yo había hecho. Y empezó otra vez. Entonces ahora Wandy de los Santos vuelve a la calle con más violencia y ya tiene 21 para 22 años. Ya un hombre. Y ahora lleno de sed de venganza. Odio con el anciano de la iglesia, odio con el pastor, odio con los hermanos de la iglesia y odio con todo el mundo, sin sentimientos. Recuerda que la Biblia dice que cuando viene el Señor de la casa y la limpia y se va, entonces vienen otros demonios, trae 7 más y busca visita y se llenan más. Entonces yo empecé a hacer cosas que antes no hacía. Era peor. Era peor ahora, era tremendo. Y eso era atraco por allí, atraco por allá, atraco por allí. Y teníamos una manada, teníamos unos compañeros que no voy a mencionar. Así que no se asusten, mis amigos, no se preocupen que yo no los voy a mencionar. Eso es cosa de ustedes. Y si algún día ustedes le dan la oportunidad a Dios de que entre en su vida y ustedes quieren contar lo que Dios ha hecho en su vida, esa parte es suya. Yo no le voy a robar el protagonismo. Yo estoy hablando de Wandy de los Santos, de lo que Dios libró a Wandy de los Santos muchas veces de la muerte,
Muchas veces me estaba buscando la policía ahí y yo ahí aplatado en los pies de ellos y no me veía. Y era porque Dios me estaba dando una nueva oportunidad para que me volviera a Él. Y así empezó a crecer el crimen hasta el 2012. En el 2012 me calenté de una forma tan fuerte que tuve que irme a Jarabacoa. Con mi hija, date cuenta que cuando mi hija nació, el 15 de noviembre, bueno, valga la redundancia, ya va a cumplir 14 años, el 15 de este mes. Muchas felicidades, Wendy Esther, que Dios te bendiga, mi amor, que la paz del Señor sea contigo y te premie con el regalo de la vida eterna. Amén. Ya cuando mi hija nació, yo no pude estar en su nacimiento, yo andaba corriendo. Ay, ay, ay. Pues nada, volví y me calenté nuevamente. Y cogí para Asua, y en Asua ya llegué al 11 de Asua, donde tengo unos hermanos allá. Bendiciones a los hermanos del 11 de Asua. Y allá me dijeron mis hermanos, mira, yo no puedo darte alojamiento aquí en mi casa, porque aquí ha llegado un informe tuyo y el pastor me dijo que me va a poner en disciplina si yo te doy alojamiento en mi casa. Y yo, wow. Y llamé al pastor, ¿y qué fue lo que yo? No, yo a ti no te conozco, hermano, yo no sé quién tú eres, yo no nada personal contigo, que esto que el otro. Se lavó la mano como Pilato. Y entonces dije yo, no, pues ya, vámonos para la maldad. O sea, cada vez que yo trataba de volver a la iglesia, de regresar, encontraba ese prejuicio allí adentro. Encontraba ese señalamiento. Me fui, pero Dios me estaba preparando mejor para que cuando yo regresara, para cuando Él me regresara, saber con qué me iba a encontrar adentro, con lo que hay adentro, y quién me llamó, quién me salvó, quién me libró de la muerte tantas veces. En el 2012 salgo para Jarabacoa, allí consigo un trabajo como seguridad en una empresa y empecé a trabajar de noche, cubriendo días libres. Empezó a irme mejor, aunque fuera de seguridad, pero nadie me ha dado trabajo de seguridad en Constanza. Sí, algo conseguiste. Correcto. Después de eso salí de ahí, me fui a trabajar a otra compañía de seguridad, a un banco popular, a un banco. Y ahí en ese banco pues empecé a trabajar. Pero seguía cometiendo errores, seguía cometiendo fechorías. A pesar de que estaba trabajando, ya yo estaba envenenado, estaba enfermo. Necesitaba esa vida, me hacía falta esa vida sin Dios y la vida que me había acostumbrado, y me incitaba a salir. Y salía de los servicios a cometer fechorías. Dejaba el servicio solo y me llevaba el arma de los servicios para cometer fechorías. Empezó entonces ya en Constanza, bajó la ola de crimen, pero ya había muchísimo, había más de 300 querellas mías en el cuartel. Empezó a subir bajó un poco la ola de crimen en Constanza y entonces empezó a subir en Jarabacoa, en la zona por donde yo estaba. Wow. Pero en Jarabacoa no me conocía. Pues resulta que luego, en prácticamente casi al año de estar ahí en Jarabacoa, me nace el segundo hijo. Me nació el segundo hijo y entonces ahí me quedé sin empleo porque ya estaban sospechando de mi persona. No tenían nada concreto porque en verdad yo sabía cómo moverme, o no sabía cómo moverme, sino que el diablo me daba la sabiduría, que el Señor lo reprenda, para tú hacer las cosas malas. Cuando se trata del mal, óyeme, hasta dentro de la cárcel crece el crimen. Pero en el 2014, ya después de estar ahí en Jarabacoa, para todo el mundo yo era una persona seria, un muchacho tranquilo, un muchacho de su casa, de trabajo, que tenía a su esposa, su hija, no consumía vicio, pero era un terremoto de noche, cuando todo el mundo pensaba que yo estaba trabajando, bien. estaba haciendo fechoría.
Pero como dicen por ahí, el diablo tiene dos tapas. Una para taparte y otra para destaparte. Y cuando mi hija cumplía exactamente 3 años ya, 4 años a cumplir, y yo me vi sin trabajo, sin empleo, y yo quería celebrarle su cumpleaños. Eran 3 años que iba a cumplir en el 2014. Me desesperé y me encontré con un compadre mío en el parque. Me dijo, compa, yo había subido de Constanza. Compa, ¿en qué está usted? Yo voy para mi casa a acostarme. No, venga, vamos para allí, vamos a ver un par de tragos. Y yo no era muy bebedor. Yo me bebía algunos traguitos de romo, pero yo me emborrachaba con el bajo, porque Con el olor solamente. Sí, ya me gustaba el coro, estar en la calle y eso, pero no era de que yo era un bebedor, ni que iba a durar una semana, 2 días. No, yo con el Elo estaba borracho. Entonces, me fui con él ahí, me bebí unos tragos y me paré una media hora más o menos. Y de ahí salí que para mi casa porque ya estaba caliente. Y me fui y pasé por un lugar donde yo pasaba mucho por ahí, donde cuidaba a un tío mío una cabaña. Valga la redundancia, fue el mismo tío que nos prestó la casita en Constanza cuando estábamos pequeños. Ella vivía en Jarabacoa, vive allá todavía. Entonces, cuando voy subiendo encuentro una pareja por allá y ahí cometí otro crimen. Pero estaba tan borracho que no pude irme, no agarré el motor y por el motor me agarraron preso. Me buscaron y por ahí por el motor me llegaron preso. Entonces salieron otras acusaciones que nada que ver. Y cuando salió el nombre mío en la fiscalía, que dijeron, ay, pero mira quién es, ay, lo estábamos buscando tantos años detrás de esta culebra. Y mira cómo lo agarramos aquí, mancito. Te jodiste, me dijo el teniente que me agarró. Tú eres dichoso, me dijo, tú eres dichoso que yo te agarré en tu casa acostado, porque si te iban a agarrar en la calle era para matarte. Era en la calle que queríamos agarrarte para matarte. Así mismo me lo dijo como yo lo estoy diciendo. Y nada, salí, llegamos al Palacio de Justicia, me cantaron 3 meses con medida de coerción a la Concepción de la Vega. Llegué el 22 de noviembre del 2014. Y ahí empezó entonces, por primera vez, Wandy de los Santos encarcelado. Pues no había quedado preso ni por redada. Primera vez Wandy preso. Una pregunta. ¿Cuántas veces tú llegaste a caer preso? ¿Una o más de una? Esa fue la única vez. Esa fue la única vez. Entonces te cantaron 3 meses de medida de coerción. ¿Y luego? Lo que se convirtieron en 3 años y pico. Esos 3 meses. Porque cada rato ahí vino, me conocieron la medida. Después se montaban revisiones. Me montaban las revisiones, después que me conocían la medida me llevaban a la preliminar. En la preliminar entonces se decide si te van a soltar, si te van a poner una garantía económica, si te van a mandar juicio a fondo. Me mandaron juicio a fondo porque el caso mío era un caso para cantarme 20 años y la fiscalía quería 20 años conmigo y más por todo lo expediente. Porque cuando me agarraron preso que me llevaron al cuartel, lo primero que dije, mira, pero este eres tú, mira todas las querellas que tú traes de Constanza para acá. Tremendo. No, y porque yo estaba allá, yo no sé de eso, ya yo estaba aquí trabajando. Y lo que pasó fue que no me podían ya acusar por las querellas viejas porque había un expediente nuevo. Y por el expediente que yo estaba ahora, tumbaba todas las otras. Bueno, pues ahí me agarraron, llegué a la Concepción de la Vega. Tenía una mujer en Jarabacoa porque yo no te había comentado que después de tener a mi esposa, yo abandoné a mi esposa. Me metí con otra mujer y me volví un tremendo mujeriego ahí. Tenía 3 mujeres, 4, 5 mujeres mudadas
casa. Y eso era una vida desordenada y vacía, y me creía la gran cosa. Y buscaba dinero para poder resolver con tantas mujeres. Pues resulta que la mamá de mis hijos, era mi esposa, yo la había mandado para la casa de su mamá unos meses antes de eso. Le había dicho a ella, mira, yo estoy enamorado de otra mujer, yo quiero otra mujer, yo no quiero estar contigo, yo voy a mantener a mis hijos, pero ya vete para tu casa. Tremendo. Tú no tienes por qué aguantar, tú no tienes por qué aguantar mi humillación a mí aquí, tú no tienes por qué aguantar esto. Entonces ella me dijo, no, yo no me voy a ir, yo me voy a quedar, yo voy a luchar por mi esposo, por mis hijos. Mira, nosotros tenemos una familia. ¿Y qué me importaba a mí de familia? Yo no Tú no le dabas estaba importancia a viviendo. eso. Era proveedor para mi familia, claro, pero Pero no te daba lo tenía ese mismo, amor. te daba lo mismo de tratar eso. Sí, pues yo no me crié con hogar, yo no sabía el significado de una familia, de tener un padre presente, de tener una madre ahí, de nada de eso. Y entonces empezamos a la cuerda floja, y ahí empezó la desgracia después que estaba en la cárcel. Esta muchacha que yo tenía de Jarabacoa, muy buena ella, Dios la bendiga. Ella, a pesar de todo el expediente, me hizo 1 año y 7 meses viajando, me compró un callejón, iba a visitarme los miércoles, los domingos. Entonces la malicia que había en mí, me enamoré de otra mujer de Bonao que tenía a su esposo, de esa que me siento muy adolorido, porque no de ella, sino de eso que hice, de meterme en un matrimonio, romper un matrimonio de 20 años, una mujer con un esposo, 2 hijos. Algo que pagué bastante caro y casi me costó la vida. El final que me esperaba era la cárcel. Bueno, si el Señor no me hubiese rescatado hoy yo estuviera muerto o estuviera preso, porque esa relación me iba a llevar a mí a la cárcel o a la muerte, después de haber destruido ese hogar. Y una persona a la que yo verdaderamente oro mucho por ella, porque yo sé que está necesitando mucho la oración y que quiero que Dios haga un cambio, una transformación en su vida. Ahí en ese transcurso conocí varias mujeres, pero iba conociendo nuevo tigueraje, nuevo coro, nueva gente, nuevo contacto dentro de la cárcel. En el 2015 se armaron 2 motines, en los cuales Dios me libró. Dios me libró por su misericordia, por su gran amor. Porque cuando tú dentro de la cárcel vendes, sea un tabaquito de marihuana, y yo tenía un break allá adentro con el gobierno que estaba de turno. Primeramente estaba el Pato en ese tiempo. La gente de La Vega saben de quién estoy hablando. Luego le pasaron el gobierno a Chávez hasta un tiempecito atrás. Y yo tenía un break ahí, hice unos amigos, y yo vendía la droguita, me pasaban la droguita para buscarme algunos pesos, algunos 10 pesos y eso. El romo lo atendía ahí muchas veces para venderlo, me buscaba otra cosita, qué sé yo, cualquier cosita. Y no estaba mal dentro de la cárcel, podríamos decir, me buscaba un par de pesitos. Tenía algunas paleteritas entre un hermano mío y yo, que cuando llegué él estaba preso. Y en ese tiempo, cuando yo caí preso, recuerda, habíamos 4 presos, hijos de la misma madre. O sea, se puede decir que, lo voy a decir a modo de chiste, en el único hogar, la cárcel no es un hogar, ¿verdad? En la única lugar de 4 paredes y un techo donde tú en realidad te pudiste reunir bien con tus hermanos fue en la cárcel, porque estuviste en una casa, no estaba con ellos. No estaban todos en la misma cárcel. Yo estaba en la Concepción. Ok. Había otro hermano mío que estaba del otro lado, donde le llaman los pabellones, los macorizanos. Y eso, ese fue el que murió en el accidente de 2016,
Cuando salió de la cárcel duró poco vivo y murió en ese accidente. Yo estaba en la cárcel cuando él murió, pero ese mismo hermano mío era el que estaba conmigo en el orfanato en el de 2003, con el que yo le llevaba 5 años, que luego estaba conmigo allá. Y ese mismo hermano, en el tiempo que yo estuve en Barahona, después que conocí a Dios, me lo llevé para allá y era con el que yo más compartía, con el que yo más tuve un lazo. Aparte del que tengo en Constanza, que es el único que me da alojamiento cuando yo voy allá, porque ni en la casa de mi mamá todavía hoy, allá no hay un lugar donde yo pueda decir, voy a dormir aquí. Aunque tiene una casa de 2 niveles, no hay lugar. Porque eso no se ha creado una independencia, y más después que yo he dicho la verdad de estas cosas. Bueno, muchas cosas han pasado. Ha cambiado. Ha cambiado muchas cosas, sí. Ha cambiado la relación. Me da igual, soy hijo de Dios y siempre ha sido así mi vida. Yo lo que no puedo callarme de lo que Dios ha hecho en mi vida y de lo bueno que Dios ha sido en mi vida. Y lo importante es reconocerlo, eso. Correcto. Pues, ¿qué sucede? Mi hermano estaba del otro lado pasando trabajo. Esa es una cárcel terrible porque ahí no hay donde meterse. Cuando hace soledad, la gente anda pegado de la pared, así como los lagartos, buscando una sombrita. Y hicimos la diligencia ahí para pasarlo para el otro lado, para llevármelo para mi habitación, y se hizo ese trámite, me lo llevé a él para allá. Y ahí estaba él conmigo. Después cayó preso otro hermano mío, valga la redundancia, que es ese mismo que me da alojamiento en su casa cuando yo voy, que él le armaron un gancho. Un muchacho, ese no es de nada, ese muchacho es sano, no debe trabajar. Y lo más que él hace es beberse el romo. Pero ya más de ahí él no pasa. Y le armaron un titingo ahí que llegó a la vez. Entonces él estaba en la cárcel de los Azulitos y un hermano que tengo, que valga la redundancia, está preso ahora otra vez, estaba en otra cárcel. Algunos de mis hermanos y mi familia, incluso mi madre, para ir a donde vivía mi hermano, donde estaba preso mi hermano que falleció, Dios sabe que no miento con esto, pasaban muchas veces por el frente de la cárcel de donde yo estaba, iban a visitarlo a ellos y a mí no iban. A las audiencias que iban a pasar ellos nunca faltaron, muy pocas veces faltaron, sí, a las audiencias ellos estaban ahí. Pero ellos no sabían de qué yo comía ahí adentro de la cárcel, de si me faltaba un localizo, de que si me faltaba un pantalón, de una llamada. Se armaron 3 motines, se habían armado 2, y el último, que fue cuando intentaron tumbar el gobierno a Chávez, que los que estaban en ese tiempo saben lo que pasó, cuando se tiraron los capitaleños, que armaron un motín ahí, sacaron gente malograda de todo tipo, con la tripa afuera, pulmones peligrados, cabeza mochada, cabeza macheteada, y todas esas cosas. Eso fue terrible. ¿Cuál es? Y ni aún así pasaban esas cosas. Y para yo saber de mi familia, yo de dentro de la cárcel, era que tenía que llamar muchas veces a mi familia para saber de ellos. Me visitaron como... ¿Cuáles fueron cuál fue el acontecimiento más grande que tú viviste ahí en la cárcel? Bueno, ese que te acabo de mencionar. El del motín. Sí, ese motín, porque se habían armado otras bullas. Se armó uno anterior que ese, donde había un allanamiento a las 5 de la mañana, se tiraron y todo el mundo clavó lo suyo. Entonces, después que salió la dirección de prisiones, volvió y entró nuevamente. Después que salió del otro lado, porque no encontró nada, porque nosotros clavamos todo. Entonces salieron y se fueron para los pabellones a hacer otro allanamiento. Que los que vean esta entrevista, que saben que estaban ahí en ese tiempo, salieron entonces del otro lado, donde le llamaban el probó, le llamaban Chicho. Salieron de donde Chicho, de aquel lado. El hombre, según dicen, yo no lo conozco, yo no tuve oportunidad de estar con él, ni yo lo conozco de vista, de ojo, yo lo veo, yo sé quién es porque lo veo, pero no digo que había tratado con él, nunca me hizo un malo coro ni nada de eso. Pero según lo que dice la gente, es el control más abusador y más malo que había ahí en esa cárcel. Cuando se tiraron a la cárcel de él, que tampoco encontraron nada, sin fiscal y sin nada, la gente de la dirección de prisiones, las autoridades, se metieron para la concesión nuevamente y se metieron para allá, fue
a la brava, cuando ya todos los presos estaban en el patio y todo el mundo andaba con su teléfono en la mano, todo el que vendía su empanada estaba vendiendo su empanada, el que jugaba billar estaba jugando su billar, el que jugaba dao estaba en su mesa de dao, el que estaba fumándose su tabaco estaba fumándose su cosa, y se metieron esa gente para allá a la brava, como a las 9 de la mañana, y todo el mundo con lo suyo en la mano, pero sin fiscal y ya después de haberlo allanado. Me parece que en ese tiempo era el director de prisiones, era un Moncho, yo creo que era, de ahí de La Vega, vegano. Y muchachos, mira, se armó ese tremendo lío. El que tenía un taco de billar en la mano, un muchacho de Santiago, un rubio, le llaman a Jenny, no sé si salió, si no salió. Cuando yo salí lo dejé allá. Partió un taco de eso de billar y agarró una puya de eso y empezó a darle a un agente de eso. Y otro que tenía por allá que estaba friendo empanadas, agarró la puya de sacar la empanada y empezó, y agarró otro. Y esos policías allá adentro brincaban, rompían la puerta de los colmados y se metían, ¡ay, no me mate, no me mate, no me mate! Y gritando, asustado, ¡ay, yo tengo familia, ay, no me mate! Y lo agarraban y le daban a esa gente. Y después de eso, eso le costó el gobierno al Pato, porque eso fue en el gobierno del Pato. Y ese problema le costó el gobierno a él. Y después entonces llegó el gobierno de Chávez, que fue el motín mayor, cuando se tiraron entonces algunos de los que quedaron del gobierno del Pato, que le debían lealtad a él, se le tiraron para quitarle. Ahí le daban a los malos puritos. Había uno que le decían la volanta de Puerto Plata. Ah, bien, Ese muchacho disculpa, me estaba entrando una llamada. sí. Ese muchacho se le había tirado y le dieron un machete que le abrieron la cabeza. A otro que le dicen el mosquito, le decían, no sé, le abrieron desde aquí así, que le sacaron la tripa. A otro que le decían capital, Fran, de ahí de la capital, le dieron que le tumbaron un brazo así. Y a uno que le decían cara vieja, le dieron también que le peligraron un pulmón. Esa fue la. Ahí sacaban a la gente de la carretilla. A un amigo mío que era compañero de habitación le cortaron aquí en la cara. Le dieron ahí que le cortaron esa oreja que está en Estados Unidos hoy. Se llama, no voy a decir el nombre de él. Sí. Pero es un buen amigo. Entonces, a él le dieron. Entonces, para quizá no, sabe que a veces la plataforma se pone sencilla, digo delicada, mejor dicho. Para ir avanzando bien rapidito con esto, ya llevamos un largo tiempo, ¿verdad? Pero una pregunta muy importante que quisiera hacer, pues bueno, dos de ellas. Tú llegaste a cumplir, ¿verdad? Los 3 años ahí. Cuéntanos cómo fue el momento de tu salida y cómo nuevamente ahora llegas a la iglesia. Bueno, a mí literalmente querían sentenciarme, pero a veces yo me hacía el enfermo, me inventaba una enfermedad, me metía 2 gelés debajo de la lengua para cuando fueran a pasarme la audiencia, cortarme debajo de la lengua para botar la sangre, para que tuvieran que mandarme para el hospital, para que no me pasaran la audiencia, para que se aplazara, para que no me sentenciaran. Truco. Bueno, pues después a los 3 años y pico, se firmó, se negoció con los querellantes, se le dio un dinero, me quedé durmiendo en el suelo, en el piso, para completar ese dinero. Faltaban como 3,000 pesos, mi mamá lo buscó prestado, y después mi mamá lo buscó prestado para completar ese dinero, para que firmaran el desistimiento y que los querellantes no volvieran a pasar por ahí para que me soltaran. Y al final me iban a sentenciar porque la fiscalía buscó a los querellantes. Pero la audiencia mía, Dios tenía otro plan y ya yo estaba en la mano del Señor y el Señor me había revelado que me iba a dar la libertad. Pero era una oportunidad que me estaba dando. No porque yo la merecía, porque yo merecía estar preso todavía hasta el día de hoy, con todas las cosas que yo he hecho.
No estar preso ni siquiera, yo no merezco estar muerto por todas las cosas malas que yo he hecho. Y le pido al Señor que me ayude cada día a mantenerme fiel y en vez de destruir vidas y almas hoy en día, de poder ganarla y rescatarla para Cristo. Amén. Sin embargo, cuando me dieron la libertad inmediata, esos fueron los 10 días más largos de mi vida, porque tardó 10 días para llegar a la libertad. Cuando salí de la cárcel, yo le había prometido dentro de la cárcel al Señor que si Él te sacaba de ahí. Me sacaba de ahí, yo le iba a servir cuando saliera. Pero entonces dentro de la cárcel yo seguía haciendo y deshaciendo. Entonces no era de verdad lo que le estaba prometiendo. Dios, ningún hombre puede engañar a Dios. Cuando salí de la cárcel había una canción muy conocida de un artista boricua que dice Vivir mi vida. Esa canción estaba encendida en 2017. Cuando yo salí de la cárcel estaba lleno de odio con la familia, con mis hermanos, con los hermanos de la iglesia, y ahora con un nuevo tigueraje, con un nuevo foro, con un nuevo contacto para la calle. Ya yo había pasado una experiencia, ya ahí yo me había graduado de tigre de verdad, en la cárcel. Bueno, cuando salí, venían la gente y me acercaban a darme consejos. Mira, que tú sabes que la cárcel, y yo le decía, oiga, a mí no me dé consejos, a mí suélteme en banda. Si usted no quiere que yo lo vire ahora mismo con una media, arranque de ahí rápido. ¿Usted me llamó alguna vez cuando yo estuve en la cárcel? No. ¿Usted me visitó? No. ¿Usted fue a verme? No. ¿Usted sabe cómo yo vivía ahí adentro? No. Pues entonces a mí no me dé consejo, buen hipócrita. Que el que puede dar consejo soy yo, que sabe lo que vivió ahí adentro. Y eso era el tema que yo tenía. Volví otra vez, me fui para Bávaro, había conocido una mujer allí en Bávaro. Cuando la mujer que yo conocí por el hogar que destruí, el matrimonio de 20 años, esa mujer me dio banda en la cárcel de una vez, nada más fue para hacerme romper mi hogar con la mujer que yo tenía de Jarabacoa, porque ella, más nunca supe de ella así sin nada. Volvió a contactarme cuando supo que yo salí de la cárcel, y yo de pendejo, como quería a mi mujer, le hice el coro. Casi me costó la vida, me hundí en las drogas. Empecé a consumir. Yo no usaba vicios, pero ella sí es de ahí. O no sé, no sé, porque no sé nada de ella. Espero en el Señor que no. Pero cada día me hundía más y más y más. Y como yo era un vendedor, pero no era un consumidor, porque cuando salí de la cárcel después abrimos un punto. No sabía muy bien lo que era eso, porque yo no era consumidor. Yo había fumado marihuana algunas 2 o 3 veces, pero no nada igual. Entonces, para ser aceptado por esta chica, empecé a consumir y me metí en el vicio y ya no me importaba nada. Perdí mi casa, perdí mi negocio, perdí mis hijos, perdí mi esposa, perdí todo, perdí la vergüenza, perdí el respeto. Perdí todo y empecé a consumir. Y en el año 2023, el día 4 de marzo del 2023, tomé la decisión más difícil de mi vida. La decisión más difícil de mi vida fue tener que apartarme de esa mujer amándola. Pero yo sabía que si me quedaba con ella iba a terminar o muerto o preso, porque ya era una relación, se había tornado tóxica, una relación entre drogas, donde todo el que se metía, todo el que conocíamos terminaba involucrado en esa relación, una relación insana. Entonces, llegué hasta meterla presa. Se me tiraba a los trabajos donde yo estaba, me entraba a golpe. Y por eso fue una vez que no fui tanto yo, sino el jefe mío. Yo trabajaba con un coronel y la amarraron. Fue a mi trabajo, me tiró unos golpes ahí. Y gracias a Dios que yo estaba tranquilo, porque yo no tenía, estaba relajado. No hacía mucho que había fumado y estaba relajado. Y no le di un tiro a esa mujer. Gracias a Dios que me libró de eso.
Bueno, pues pasa eso ahí, tomé la decisión, me fui a Constanza, pero yo queriéndola como la quería, entonces me hundí más en las drogas. Me puse a consumir, trabajaba para consumir, dormía donde quiera, comía lo que fuera, a veces no comía, pasaba la noche entera consumiendo. Estaba en el chasis, ya no me bañaba, no me cambiaba, estaba vuelto un loco. A pesar de que soy barbero, no me atendía a mí mismo, nada más conseguía el dinero para consumir y mantenerme el vicio. Me llevaba mi mamá la comida, yo estando ya en el mismo barrio ya del 2023, me llevaba ella la comida y yo le daba 2 patas, como dicen por ahí, comía 2 cucharadas y dejaba ahí pendiente a que tenía el vicio en los bolsillos y que tenía que seguir consumiendo. Y eso era depresión, perdido. Pero en el 2024 ya, en eso de mayo, en el año del 2024, me parece que en la segunda semana de mayo, la tercera semana, yo me iba para una montaña que está detrás de mi casa, siempre, todas las tardes, a fumar para allá. Y mientras estaba ahí preparando mi asunto, prendí, me ponía a fumar y estaba hablando con Dios y le dije: Señor, mira mi condición en la que yo estoy. Mira, estoy pasado de drogas hasta el final. Yo te estoy hablando desde mi condición, de donde yo estoy, desde el punto donde me encuentro. Y estoy hablando contigo en voz alta, no es porque yo no sepa que tú escudriñas mi corazón, sino porque yo sé que un día no muy lejano voy a tener que darte la cara, voy a tener que darte cuenta de mi vida. Y yo también quiero que quede en constancia de que yo te estoy llamando, aún en la condición en la que yo estoy, debajo de los efectos de las drogas, de que yo te estoy llamando, de que yo te estoy pidiendo, que te estoy clamando que me saques de este vicio, que me restaure, que me limpie, porque tu palabra dice que no dejará Jehová para siempre caído el justo, y yo soy justificado por la sangre de Cristo, solamente que estoy en una trampa fatal que no puedo salir. Desde ese momento yo me fui para la casa, no le puse mucha atención, creí que no había pasado, pero Dios no se hizo esperar. El viernes 24 de mayo del mismo año, compré mis estupefacientes. Yo me fumaba 60 y 70 cigarrillos por noche. Tremendo. Compraba mi cocaína, mi marihuana, pastillas, romo. Y el que me conoce sabe que no estoy mintiendo. Y con un teléfono pasaba la noche entera ahí, consumiendo, bebiendo, me trancaba en mi habitación ahí armado, juqueado, para que nadie se acercara a mí. A veces iban algunos amigos míos a ver qué había pasado conmigo porque no me veían ni nada. Y yo no podía ni hablar, trancado, no me salía ni el habla. Allí esa noche el Espíritu Santo se acercó a mí. Después que lloré, después que el Espíritu Santo me latió duro, y yo decía: ya yo estoy perdido. Y me traía todos los textos y me presentaba el final de los tiempos, en el tiempo que estamos viviendo, lo peligroso que es, y qué iba a pasar conmigo si yo me moría en una sobredosis, que yo no le iba a ver la cara de Dios y tenía miedo a morir en drogado. Entonces, ya en eso de las 4 de la mañana, después de haber llorado amargamente y desesperanzado, me sentí perdido. Y me dije: ya para mí no hay esperanza. Ya todo está perdido, ya a mí nadie me va a ayudar. Yo había ido donde psicólogo, había ido a tomar terapia para salir de ese vicio.
había buscado ayuda profesional y nada de eso funcionó. Amigo, la ayuda profesional no es que no sea buena, pero la única solución es Cristo. Amén. Cuando esa noche, después de haber llorado amargamente, y para los que tienen conocimiento de este asunto, una persona que pasa la noche entera consumiendo estupefacientes, especialmente este tipo de drogas como la cocaína y pastillas, es imposible que pueda dormir. Aunque tú fumes, pero mayormente yo fumaba, pero era como para mantener un nivel así, para no estar que huyendo, sino para estar en un nivel más tranquilo, como para chochar la nota, como dicen, como el que sabe, conoce y dice, como antes yo conocía. Pero a las 5:15 de la mañana yo tenía el teléfono en la mano y yo estaba sentado en el lado de la cama, así, en el borde, en la esquina de la cama, y como que me recosté así de este lado y me quedé dormido ahí. La última vez que recuerdo que vi la hora eran las 5:15 de la mañana. Algo imposible. Ahí empezó la mano de Dios a obrar, a trabajar en el silencio, en la desesperanza, en la perdición, en mi desgracia. En cuando yo reconocí de que no valía nada, que no tenía nada y que no había la forma de salir de ahí, entonces fue cuando Dios empezó a obrar. Casi una semana atrás le había hecho. Pues resulta que a las 7:15 de la mañana, despierto, cuando cojo el teléfono y miro la hora, eran las 7:15 de la mañana, era sábado 25 de mayo. Y cuando me paro, la droga, los cigarrillos, el alcohol que me quedaban ahí en la mesa, me hedía. No aguantaba el mal olor. Y una mamajuana que tenía, que desde que despertaba lo primero que hacía era darme un trago, darme 2 por la nariz, prender un tabaco, una changa que dejaba, o prender un cigarrillo, y entonces después salir a maquinar, a buscar dinero. Ese día nada de eso, eso me hedía. Tenía planes con una hermana mía de irme, ese día íbamos nosotros para un río. Esos eran los planes que teníamos, de irnos a seguir pecando, fornicando, consumiendo, bebiendo, haciendo y deshaciendo para un río que le llaman Las Palmas, allí en Constanza. Pero cuando me miro frente al espejo, veo que la jabonera mía parece piscina. Todo balbú, viejo, demacrado, desnutrido. Pero algo había pasado en mí que yo no comprendía todavía. Mis ojos tenían un brillo distinto. Y todo lo que había ahí me hedía inmundicia, me causó náusea. Entonces ahí por primera vez en mi vida escuché clara la voz del Espíritu Santo que me habló en mi mente y me dijo: Wandy de los Santos, no todo está perdido. Levántate, báñate, cámbiate y acuérdate de la ropa que tienes enganchada en el closet, porque yo nunca salí de mi ropa de la iglesia. Yo siempre donde quiera la cargaba y la dejaba ahí en el closet. Acuérdate de la ropa del Hijo de Dios y vístete para que te vayas a la iglesia a orar hoy sábado. Y yo no paraba de llorar y las lágrimas salían automáticamente aunque yo no la provocara. Algo grande había pasado en mi vida, algo que yo no entendía, que no comprendía de lo que había sucedido. Y le dije: Señor, yo no voy a seguir luchando en tu contra porque no voy a poder ganarte la guerra ni la batalla. Una batalla y mucho menos la guerra. Yo me rindo a ti. Mi vida en mis manos ha sido un caos todo el tiempo. A todo lo que toco lo daño. No hay nada que yo pueda hacer, Señor, porque todo lo hago mal. Yo no me voy a resistir ya. Toma mi vida y haz con ella. Si tú puedes hacer algo con ella, haz algo, porque yo no sé qué hacer. A punto de quitarme la vida. Había intentado quitarme la vida. Ese día me baño, me cambio, me voy a la iglesia. Encuentro la iglesia a la que me dirigí cerrada. Fui a otra iglesia, también estaba cerrada. Y yo no quería ir a la iglesia central de Constanza porque ahí fue que se me hizo el atropello primero, por el cual yo tomé la decisión de salir de la iglesia. Y ahí estaban los hermanos a quien yo más odiaba.
y llego a la iglesia, y cuando llego a la iglesia, el primer hermano que veo parado frente a la puerta de la iglesia es el que más odio, el que me hizo la humillación. Y como que me sentí mal, me dio cosa y como que quise agachar la cabeza, pero el Espíritu Santo volvió y me habló a mi mente y me dijo: tú no tienes que agachar la cabeza, Él no es mejor que tú, son todos pecadores. Entonces fui, saludé a mi hermano, lo abracé y le dije: Dios te bendiga. Y como cuando tú agarras una funda de agua así y le abres un orificio en la parte de abajo y sale toda esa agua que se derrama, así se derramó todo el rencor que yo tenía por ese hermano en ese mismo momento. Es algo inexplicable, es algo increíble. Y yo entré a la iglesia, yo cantaba todos los himnos que se cantaban ese día, pero en voz baja, y las lágrimas no paraban de salir desde el banco de atrás. Dios había hecho una obra en mi vida que yo todavía ni siquiera comprendía. Estaba el pastor Leiva en Constanza en ese tiempo, que ahora está por acá por Samaná, me parece, en el distrito 2, no sé. Pastor Delva. Pastor Delva. Bueno, ahí había una santa cena ese sábado y estaban todas las iglesias ahí reunidas, por eso estaban cerradas las que había ido. Y ese día reconcilié mi vida con Dios. Pero tenía planes de quedarme en Constanza. Pero era imposible que yo pudiera crecer espiritualmente allá, porque estaban todos los canchanchanes míos. Y la droga hasta me la daban, me la llevaban, como quiera era difícil. Pero hacían unas semanas atrás, el Señor había mandado un tío mío a quien yo no conocía a buscar a un chico para que se fuera con él para Santo Domingo, porque tenía una tierra allá y quería que le ayudara a alguien porque él estaba enfermo y no podía trabajar toda esa tierra. Pero al chico que él fue a buscar no lo encontró, y yo estaba ahí y le dije: no, yo me voy a ir con usted. Dios había mandado a este hombre, había preparado un lugar para mí allá en Santo Domingo. Pero tan pronto apareció eso y yo tomé la decisión de reconciliarme con Dios y participé de la Santa Cena, llegó un compadre mío, le mando muchos saludos y un abrazo, lo quiero mucho, mi compadre Ramón García, de allá de Dajabón. Me dijo: compadre, vamos a poner una tienda, vamos a comprar tenis para la frontera, usted busca un local, aquí vamos a poner una tienda, sacamos la ganancia, porque yo no lo quiero ver así a usted. Sacamos la inversión y partimos la ganancia, muché. Me propuso que pusiéramos también otro negocio de comida para que yo fuera el cocinero. Entonces estábamos en eso. Y el hombre llegó, yo bajé, subí con un bulto de tenis y empecé a vender tenis. Y no me estaba yendo mal. Pero el Espíritu Santo volvió y me decía: tienes que irte a Santo Domingo. Y yo quise como ignorar esa voz. Llegó entonces un hermano que es el mismo que está preso y me dijo: mira, yo conozco un amigo mío que tiene una finca por ahí por Tireo, que no es mucho, pero están pagando 22,000 pesos y lo que tú siembres ahí y cultives tú. Yo digo: 22,000 aquí en Constanza, que donde pagan bagatela, donde explotan el trabajador y no le pagan lo que se gana. Un hombre como yo, que nunca lo han puesto aquí ni a cuidar un cualguá. Y ahora, en este tiempo, de que mira todas las oportunidades que aparecen, apareció otro trabajo por otro lado de 19 ahí, y había empezado a trabajar en una empacadora. O sea, los caminos aparentemente se estaban abriendo, pero el enemigo, no era Dios que estaba abriendo los caminos, era el enemigo que estaba abriendo los caminos para que yo siguiera ahí. Para que te queden Constanza. Estaba ahí por quedarme ahí. Pero el próximo domingo de la madre, el Espíritu Santo volvió y me habló reciamente con autoridad. Me dijo: Wandy de los Santos, tú le pediste a Dios que tú querías que constara en el libro de la vida, en el libro del registro en el cielo, de que tú querías que Dios te sacara, que te restaurara y que te limpiara y te librara de las drogas. Dios ha abierto una puerta para ti. Y esta es el último intento que el cielo hace para salvarte. Si tú no entras por esa puerta, ya el cielo no puede hacer nada para salvarte. Así como te lo estoy diciendo. Y me derramé en lágrimas. Me fui a trabajar. Eché un día con una sal limpiando un brócoli. Precisamente en el mismo tapión donde había pasado la infancia amarga.
Y llegué ahí el martes y le dije a mi mamá, me voy para Santo Domingo. Me dice, mamá, ¿cómo así? Sí, ya yo estoy cansado, yo no puedo seguir viviendo esta vida. Y lloré y le dije, me voy. Entregue esa habitación, recoja todo, haga lo que usted quiera con eso, que yo no vuelvo para atrás. Y preparé un bulto y le dije, mándeme eso en una guagua. Y me fui a Santo Domingo, allá estaba el tío mío esperándome. Había una campaña evangelística en la iglesia a la cual pertenezco hoy, Brisa del Edén. Y hablé con el pastor, mi pastor actual, Joaquín Rincón, mucho saludo, mucho cariño. Le dije, mire, yo me reconcilié con Dios en Constanza a través de una cena. Yo era un miembro de la iglesia, yo no estoy pidiendo oportunidad en la iglesia, yo no estoy pidiendo cargo en la iglesia, yo no estoy pidiendo que me dejen cantar ni actuar, yo solamente quiero volver a mi casa. Yo me voy a sentar ahí en un banco. Ni siquiera tienen que darse cuenta que yo estoy ahí. Yo no vine detrás de cargo, yo no ando detrás de nada. Yo solamente quiero que sepan que yo soy un miembro de la iglesia. Que dejen de perseguirme ya. Y el pastor me dijo, no hay problema, déjame hablar con el pastor Delva. Llamó al pastor Delva, se pusieron de acuerdo. Y me dijo, el pastor tiene que bautizarte. Y tengo que bautizar, mi hermano, yo me he bautizado 5 veces. Primera vez que digo esto también. Pero en cada caída yo trataba de levantarme y el enemigo vuelve y te tiende la trampa. Y no importa cuántas veces tú te caigas, lo importante es levantarte y seguir intentando levantarte y avanzar. Llegué a Santo Domingo. Allí encontré un hermano que me abrió la puerta de una barbería sin conocerme, me la entregó, mire, donde laboro hoy en día. No estoy allá. Y Dios había preparado un terreno para mí. Dios me ha dado más en un año, en menos de un año, que todo lo que yo he tenido en mi vida. Más de lo que merezco. He recuperado a mis hijos. He recuperado a mi familia. Dios me ha dado una esposa. Tengo un ministerio hoy en día. De ese Wandy de los Santos, que antes era una zozobra para la sociedad. De ese Wandy de los Santos que Dios lo libró de la cárcel. De ese Wandy de los Santos que pasó toda la miseria en su niñez, todas las calamidades, todas las necesidades, que podríamos decir que fue rechazado, que fue menospreciado, que nadie creyó en él, que todavía hoy me dicen que yo soy loco por decir estas cosas. En mi casa me tratan como un loco. Y el único loco que habla casi 3 idiomas. Para la gloria y la honra de Dios, a quien Dios ha preparado. Que anda predicando este evangelio, y si esto es ser loco, pues lo soy. Orgullosamente lo soy, porque Dios me preparó y no tengo cómo pagarle a Dios de lo que Él ha hecho por mí, más que entregar mi vida a su servicio. Hoy Wandy de los Santos tiene una esposa maravillosa. A pesar de todo el proceso que venía pasando, hoy en día estamos por aquí, por Samaná, predicando la palabra de Dios. 2 campañas evangelísticas. Donde quiera que llegamos, una alma al menos impactada del poder de Dios transformador, de lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre, sin importar lo bajo que tú hayas caído, sin importar lo lejos que tú hayas llegado, sin importar los crímenes que hayas cometido. Aún hay esperanza. El Señor está ahí para perdonarte. Amén. Él está con los brazos extendidos, los brazos abiertos como estaban allí en la cruz del Calvario, esperando que tú, hijo del reino, vuelvas a su casa. Vuelvas a tu casa y aproveches el tiempo, el poco tiempo de gracia que nos queda. Hoy en día, yo no tengo nada, pero no me hace falta nada. Vivo por la fe en Jesús, por la fe que predico. El Señor me ha premiado y me da mucho, mucho, mucho más de lo que yo merezco, porque nada de lo que yo tengo lo merezco. Y no quiero nada en este mundo tampoco. No me interesan casas, mansiones, carros, ni nada de eso. Si el Señor me permite, si Él me quiere regalar algún carrito para no mojarme y llegar mojado a la campaña como a veces llego, pues yo se lo agradezco. No tiene que ser del año, no tiene que ser nuevo. No estoy pidiendo tampoco, por si acaso. Estoy poniendo un ejemplo. No lo voy a rechazar, pero no me interesa tener nada aquí, porque yo no soy de aquí. Y por eso en mi vida, Dios nunca, en esta vida, el Señor no me ha permitido tener grandes cosas, a pesar de que he tenido muchas cosas y he estado en diferentes lugares, en diferentes posiciones y he pasado por muchos momentos.
yo soy un peregrino en esta vida. Yo quiero aconsejarte y decirte a ti, amigo, que nos ve, que hay esperanza en Jesús, que no todo está perdido, que no importa la circunstancia en la que tú te encuentres, que no importa el lugar donde tú creas que el Señor no te puede alcanzar, como yo pensé en una ocasión, que el Señor no iba a dejar su trono para venir a buscarme a mí, un pobre pecador. Me equivoqué, porque no solamente vino y me buscó, sino que preparó lugar para que yo esté y para que viva con Él por toda la eternidad. Amén. Así que, bueno, la pregunta es, ya para finalizar, Wandy, en esta nueva etapa, ¿has visto la mano de Dios obrando poderosamente en ti? Todos los días. Amén. Todos los días. Me surge otra pregunta más ahí. Si te encontrara con ese Wandy de los Santos de tu infancia, desde el comienzo, vamos a decir un Wandy de los Santos desde los 4 años hasta los 22, ¿qué tú le dirías? Que hay esperanza en Jesús. Amén. Que Jesús es el camino. Que Jesús es la verdad y la vida. Que Él no echa fuera a nadie de los que vienen a Él. ¿Qué más podría decir? Las palabras sobran. Hay una pregunta que un entrevistador deportivo, un cronista deportivo llamado Jansen Pujols hace, que también quisiera emplearla aquí en este momento. Si te encontraras con Dios ahora mismo, ¿qué le dirías? Y finalizamos con esa pregunta. ¿Qué tú le dirías a Dios hoy, conforme a toda la vida que tú has vivido hasta este momento? Agradecerle. Agradecerle a Dios. Pero también me gustaría preguntarle por qué me ama tanto. Porque yo no le he dado nada bueno y no tengo nada que darle. Sería la pregunta más redundante que yo le haría a Dios. ¿Por qué me amaste tanto? Esa sería tu pregunta para Dios. ¿Por qué me amas tanto? Así que, Wandy, gracias por contarnos nuestro testimonio, contarnos tu testimonio, cada uno de nosotros, esperando que, ¿verdad?, pueda llegar a muchas personas y que pueda impactarle, ver de qué manera, que a pesar de que los inicios son difíciles y a pesar de que a veces tomamos malas decisiones y entre esas malas decisiones hay una que son muy malas decisiones, a pesar de todo hay esperanza y que Dios pueda hacer un cambio en la vida de cada uno de nosotros y utilizarnos de forma poderosa para llevarle esperanza a más personas. Así que, Wandy, que Dios te bendiga y que Dios siga utilizándote grandemente y que pueda continuar haciendo maravillas en tu vida y en la vida de cada persona que tenga contacto y esté alrededor tuyo. Así que quisiera pedirte ahí que tengas esa... Una última cosita, disculpe, hermano. Sí. También decirle a nuestros amigos que tenemos un ministerio que se llama Rompiendo Barreras. Rompiendo Barreras. Rompiendo Barreras de oración de 6 a 7 de la mañana. Y también donde en Facebook nos pueden encontrar como Rompiendo Barreras, donde también publicamos el trabajo misionero que hacemos. Wandy de los Santos es un misionero para la gloria y la honra de Dios. Y quiero vivir así hasta que el Señor venga o hasta que me vaya con Él. Amén. Así que ahí lo tienen, familia. Ahí pueden buscar a Wandy y también encontrar la página de su ministerio como Rompiendo Barreras. Así que, Wandy, ten la oración final ahí, por favor, y ahí terminamos este programa. Claro que sí. Buen Dios y eterno Padre, estoy agradecido por todas tus bondades.
Y aunque ahora te he hecho la pregunta de por qué me amas tanto, yo sé que muy pronto te veré y podré hacértela personalmente. No he podido comprender todavía por qué, porque la verdad que alguien tan malo como yo, tú tener tanto amor hacia mí, aún rechazándote, aún ignorándote, aún haciéndome el chivo loco y huyendo de ti, tú seguías buscándome, hasta que cedí a entregarte mi vida a ti. Así que es tuya, Señor, y espero que esta entrevista llegue a los corazones dispuestos, Señor, a hacer un cambio y a dejar que tú los transformes por igual. Bendice, Señor, este programa. Bendice a cada amigo que nos rodea. Así que no puedo, Señor, terminar nunca de darte las gracias por todas tus bondades. Amén. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, Wandy, muchas gracias, hermano mío. Dios te bendiga grandemente, Gracias por la invitación, mi querido. tanto a ti y a tu familia. Así que, familia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Comparta esta entrevista y lléveselo a más personas para que otras personas puedan ver la gran transformación que Dios hace en la vida de los seres humanos. Camino al hogar.